Miles de personas caminan cada día por San José, viven, trabajan, estudian, sueñan, pero bajo sus pies la tierra también se mueve. A 6 kilómetros de profundidad, una falla geológica se activó y hace apenas un mes sacudió la capital. No fue casualidad, el área metropolitana está atravesada por fallas activas, algunas conocidas, otras aún en estudio. El reciente sismo no fue el primero y podría no ser el último. La pregunta es inevitable. ¿Qué tan vulnerable es realmente la capital? ¿Estamos realmente preparados para un gran movimiento? Muy buenas noches. Los sismos que sacudieron el centro de San José en meses recientes no fueron hechos aislados. Encendieron las alertas de las autoridades y dejaron una gran pregunta. ¿Qué está pasando debajo de San José? Investigadores de Opsicori encontraron una falla tectónica activa que atraviesa sectores cercanos a la Asamblea Legislativa, el Museo Nacional, el Parque Nacional, el Hospital Calderón Guardia y llega incluso hasta el río Torres. Hace 15 años la denominaron la falla de Otoya y podría ser la que está generando estos sismos. Y ellos mismos incluso estimaron que podría generar un temblor muchísimo más fuerte, con una magnitud de hasta 5.2. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría para una capital como la de Costa Rica un sismo de tal magnitud? ¿Qué tan destructivo podría ser? Nosotros en este reportaje revisamos qué se sabe, qué no se sabe sobre esta falla y qué tan preparada está la capital para enfrentarse a un sismo de esta magnitud. Vean este desastre. Salimos corriendo, las varas en el piso. La máquina está corriendo todavía. Por acá se cayeron las cintas de este mueble. Vea el vaso botado, aquí todo eso. No fue un terremoto, pero fue suficiente para sacudirnos. Lo único que escuchaba eran los platos que se movían, pero no se cayeron ni nada. Fue muy fuerte, sí. Sentimos mucho miedo en el momento, esperando un segundo medión, ¿verdad? Pero por dicha solo fue uno y todo bien. Así se vivió desde el estudio de un reconocido tatuador. Así desde una tienda en horas de la noche. Y así desde la Asamblea Legislativa. Hay churros. Churros. Terremoto. Señores, guardando la calma, es mejor que evacuemos como corresponde. De aquí, no hay que irse. Hago un receso. Sí, levante la sesión. Evacuamos y ante la situación se levanta la sesión. Este no fue un temblor más en la capital. San José lo sintió diferente. Fue muy rápido, pero hizo mucho. Yo sentí como que hubieran un montón de gatos en la casa y hubieran pasado en un momento, pero fue así muy fuerte. Y eso fue algo horrible, ¿verdad? Espantoso fue. Sí, yo por dicha estaba atenta y salí corriendo para afuera. Al estar tan cerca del origen del temblor, toda la energía sísmica llega a la superficie de forma rápida, contenida, todas las diferentes ondas sísmicas, y esto hace que la sacudida sea de alta intensidad, a diferencia de cuando nos encontramos muy distantes del epicentro. En esos lugares la sacudida más bien es tenue, es una baja intensidad y es más duradera.
Un primer temblor en la madrugada del 22 de agosto, con una magnitud de 4.1 en Barrio Turnón. El segundo llegó hasta el 19 de enero, un temblor de 4.4, por debajo del Museo Nacional. Una semana después, 3.1, en las cercanías del Hospital Calderón Guardia. Es algo habitual que ocurre en Costa Rica y este comportamiento es normal para la zona central del país. Esta no es la primera vez que se presentan sismos en la mancha urbana de San José, pero sí es la primera vez que se presentan tan próximos al centro de la ciudad. Más de 40 años de operar una red sismológica en Costa Rica y realmente en San José son muy pocos los sismos que registramos. No es una zona donde tiemble con frecuencia. Por eso la actividad de agosto del año pasado fue una actividad extraordinaria, lo mismo que los sismos que ocurrieron en enero de este año. Pero la historia no terminó ahí, el riesgo no desapareció. Bajo la ciudad, los procesos tectónicos continúan y los expertos no descartan que se produzcan más movimientos, incluso uno de mayor magnitud. Bueno, podría ser muy destructivo. En realidad, como hemos estado hablando, las sacudidas de estos sismos superficiales y tan cercanos a la población son súbitos, son violentos. Para algunos expertos, la falla tiene nombre y apellido, Otoya. Para otros, ni siquiera debería llamarse así. Un estudio preliminar de Opsicori sugiere que los sismos percibidos en San José podrían deberse a la falla de Otoya. Asignar un sismo a una falla es muy difícil todavía y requiere redes sismológicas muy densas, con estaciones muy pocos kilómetros, 1 o 2 kilómetros de separación, para poder identificar bien la fuente. Entonces, lo que nosotros mencionamos nada más es que esta estructura que se ha propuesto, la falla Otoya, podría ser una buena candidata para la actividad sísmica que está ocurriendo en San José. Esta falla fue descubierta hace 2 décadas por Roberto Proti, tras una serie de análisis que hicieron con la ampliación del Hospital Calderón Guardia. Para este equipo, el trazo es claro, atraviesa puntos emblemáticos de la capital, Museo Nacional, la Asamblea Legislativa, el Hospital Calderón Guardia y llega hasta el río Torres. Tiene una dimensión de 3,5 kilómetros y una profundidad de hasta 6 kilómetros. Para asignar la actividad sísmica que se viene presentando desde agosto del año pasado, el alineamiento de sismos coincide con esa estructura morfotectónica. Desde la Red Sismológica Nacional, la lectura es distinta. Para este grupo, no se debería llamar falla de Otoya, porque ni siquiera pasa por ahí. En donde se encuentra la actividad sísmica, que se encuentra cercana a los barrios Otoya, Amón, Escalante o Cinco Esquinas de Tibás o Turnón. En esta zona es donde se está presentando la actividad, pero como tal, la falla no ha recibido oficialmente un nombre. Ubican la fuente entre el río Torres y los alrededores del río Chiquita, en 5 esquinas de Tibás, con un rango de incertidumbre de 1 kilómetro. Es decir, podría estar en cualquier punto en medio. Tenemos una zona de aproximadamente unos 3 kilómetros de largo en donde se presenta sismicidad entre el centro de San José y la zona de Calle Blancos o Cinco Esquinas de Tibás. Allí se distribuyen los epicentros de esta zona sísmica que estamos viendo iluminada con actividad reciente de estos últimos años. Pero más allá del nombre y la ubicación, ¿qué está pasando bajo San José? Según la red sismológica, se trata de una posible falla de desplazamiento de rumbo. Aquí los bloques de roca no suben ni bajan, se deslizan horizontalmente, de esta forma. Durante años, estos bloques pueden quedar trabados. La energía se acumula hasta que la roca cede y provoca el temblor. En lo que sí coinciden los expertos es que existe una fuente de energía activa bajo el cauce del río Torres. En los alrededores del río, en Barrio Aranjuez, se observan desprendimientos de rocas de tonalidad amarilla. Estas piedras muestran señales de sulfuración. Los investigadores de Opsicori creen que por este sector del río Torres pasa la falla tectónica. Y es que el color amarillento de estas rocas, muy inusual, aparentemente obedece a que aquí, bajo tierra, hay actividad de agua termal, que cuando sube causa esas alteraciones en las rocas. Estas piedras sobresalen en un tramo en ambas partes del río, que está alineado con los epicentros de los últimos sismos, así como el escarpe observado entre el Museo Nacional y Barrio Amón. Aquí esto lo conocemos como escarpe, Esteban. Eso es la manifestación geomorfológica de la falla, es un escarpe de falla o parte del escarpe de falla que compone el sistema de fallas o la sección de ruptura o fractura que está pasando justamente por esta parte del centro de la capital, que fue responsable de generar el sismo de magnitud
4,1 de agosto del 2025 y 4,4 de enero del 2026. 2 sismos con magnitudes por encima de 4. Parece una cuesta común y corriente. Sí, porque está cubierta de concreto prácticamente, pero si nos devolvemos a las imágenes antiguas de San José, entonces podríamos ver esta diferencia topográfica que nos indica que algo está ocurriendo acá tectónicamente hablando, ¿verdad? Y entonces esta cuesta es el resultado de muchos ciclos sísmicos que han ocurrido en el pasado y que han cambiado pues entonces la vista o la geomorfología del lugar. La inclinación tectónica se extiende por varias cuadras de San José. Abarca zonas como los alrededores del Tribunal Supremo de Elecciones, la antigua fábrica de licores, el Paseo de las Damas y la calle frente a la Embajada de México. ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión que aquí podría estar esta falla que causa estos sismos? Bueno, es una excelente pregunta porque dependemos enteramente de la actividad sísmica, dependemos de la capacidad que tenemos para poder ver en el interior de la Tierra utilizando la energía radiada por los eventos, por los sismos. Porque a simple vista es muy difícil. Como vos podés ver, está completamente cubierto de concreto y edificios y entonces no podemos aplicar las técnicas geológicas en el campo que nos permiten identificar fallas. Aquí lo que vemos son edificios, estructuras, aceras, etcétera, y entonces eso nos hace muy difícil identificarlas como si lo podemos hacer en otras regiones en donde podemos ver escarpes muy bien definidos y estructuras geológicas muy bien definidas. Ahora bien, lo que tenemos hasta hoy son estudios preliminares, nada está escrito en piedra. Tanto la red sismológica como Opsicori lo reconocen. Falta mucha investigación para tener certezas, pero ya comenzaron a moverse. Tras los sismos, Opsicori desplegó la instalación de 10 instrumentos sísmicos en distintos puntos de San José. El objetivo, afinar la puntería y medir con mayor precisión qué está ocurriendo bajo nuestros pies. Ellos registran el movimiento del suelo, tienen 3 componentes, registran en sentido este-oeste, norte-sur y vertical. Entonces cualquier movimiento, ellos son bastante sensibles a cualquier movimiento, entonces cualquier paso, por ejemplo un camión que pase muy grande, todo esto lo van a registrar. Lo que nos interesa es que registre sismos bastante pequeños que tal vez la red permanente no puede registrar. Con estos dispositivos lo que podemos determinar es microsismicidad, desplazamientos del terreno y también estimar algún envolvente o la forma en la cual hay ruido sísmico ambiental en la capital o en el casco central de San José. Estos son los nodos, instrumentos que se entierran bajo tierra, dentro de propiedades públicas y privadas. No se ven, pero escuchan. Acompañamos a Naomi y a José María en la instalación de uno de estos equipos en el Consejo Municipal de San José. En realidad lo que procuramos es que sean sitios descubiertos, que tengan alguna especie que estén a cargo de algún ente del gobierno, alguna municipalidad o algún ministerio, con lo cual se pueda resguardar el equipo y pueda estar seguro, midiendo, y que dichos datos puedan ser utilizados para análisis sismológicos posteriores y más robustos. Se va a analizar los datos conforme vamos a venir mes a mes analizándolos y vamos a considerar cuándo se retiran. La Red Sismológica Nacional advierte que definir con claridad el trazo de una falla no es tarea de semanas. Pueden tomar al menos 3 años de estudio constante. Por ahora, apuntan al norte del río Torres, sectores como Calle Blancos y 5 Esquinas, donde los temblores no fueron un simple susto, se sintieron con fuerza. Estaba en mi negocio, en el pool. Fue un estruendo fenomenal, pero fenomenal. Y yo me quedé quietico. ¿En dónde estaba usted cuando tembló? Estaba aquí en el parque. Fue muy bueno el temblor, es muy fuerte el temblor. Pero la falla pasa por la Plaza de la Cultura, me dijeron. Está bien fuerte, fue, sí. ¿Qué sintió usted? No, lo normal, aquí tiembla mucho. ¿Pero qué tan preparada está San José para un sismo más fuerte? Para el
8 de enero del 2009, un terremoto de magnitud 6.2 sacudió el país. Su epicentro, Cinchona, en las montañas de Alajuela. Todo caía y cuando empezó a caer todo, yo dije, esto es el fin. Yo dije, este es el fin. Y le cuento que estamos vivos porque Dios es muy grande, pero... ¿Alguna vez has sentido un sismo? Nunca en la vida. Hemos vivido toda la vida aquí, pero vea, está temblando. Sí, demasiado nervios, chiquillos. Esto es algo que nunca lo hemos vivido aquí, porque hemos vivido toda la vida aquí. Esto es algo devastador, es algo nunca visto. Fue un sismo superficial, cercano y violento. Temblor, ni para qué le digo, yo no sabía ni qué era lo que estaba pasando. Yo estaba en la cama y me resbalé y caí al suelo y eso era tremendo. En cuestión de segundos, comunidades enteras quedaron incomunicadas, casas enterradas, carreteras borradas del mapa. El 70% de la red vial fue destruida. Para la mayoría, fue un terremoto inesperado. En la casa sosteniendo de todo y tuve que salir en carrera porque se me iba a caer la casa encima. A resumir cuenta, estaba con una nieta ahí. Este sismo dejó 27 muertes y más de 90 heridos. Además dejó a 2.000 personas damnificadas. Bueno, yo te diría que por motivo del temblor, ya pues los quedamos sin casas, 3 casas que tengo, todas ahí para el bajo, todas están espazadas. No fue solo la magnitud, fue la combinación perfecta para el desastre. Un sismo superficial, 7 kilómetros de profundidad, muy cercano a las comunidades, en una zona montañosa, vulnerable a deslizamientos. No, en este momento lo que quiero es que desalojen la ciudad de Puerto Viejo y La Virgen, pero esta emergencia comunique a la Cruz Roja, pero de inmediato, porque esto no tiene nombre, va hacia allá. Mire, por Dios, necesitamos que avisen a Puerto Viejo de Sarapiquí. Hay una avalancha, pero increíble en el río Sarapiquí, que va abriendo un paso, pero terriblemente, que desalojen la ciudad del centro de Puerto Viejo. Le hablo de arriba, de la Virgen de Sarapiquí. Calculo que más o menos en media hora, 40 minutos estará llegando allá. Bueno, fue un sismo de corteza superficial y ocurre en una zona montañosa que tiene grandes depósitos de suelos que fueron los que realmente generaron los mayores daños. Recordamos los grandes deslizamientos que ocurrieron en la zona cercana al epicentro. Fue provocado por la ruptura de la falla Ángel Barablanca, con un área estimada de ruptura de aproximadamente 72 kilómetros cuadrados, una fractura extensa, suficiente para cambiar el paisaje en cuestión de segundos. Algunos edificios, algunas viviendas, simplemente con estar ubicadas a 50 metros una de la otra, habían diferencias en los suelos y eso generó un gran cambio. Algunos fueron construidos con un ingeniero siguiendo las normativas internacionales y nacionales, otros fueron construcciones informales. Vimos muchísimas construcciones informales que realmente sufrieron mucho daño y otros edificios que sí sobrevivieron probablemente seguían las normas sísmicas. A pesar de que la capital está a unos 60 kilómetros de Cinchona, en Alajuela, el retumbo fue intenso. Un meñón, oiga, se vino el tele, el ropero, todo, vea. Hubo suspensiones temporales en el servicio eléctrico durante varias horas, fallas en las líneas telefónicas y evacuaciones preventivas en distintos edificios. Algunas viviendas y oficinas presentaron grietas, aunque en menor escala.
Así vibraron las carreteras, las oficinas y hasta los estudios de grabación. Si esto ocurrió a 60 kilómetros de distancia, ¿qué podría pasar si el epicentro estuviera bajo nuestros pies? En San José y sus alrededores ya han ocurrido sismos que han dejado huella. Es el caso del terremoto de Cinchona, ocurrido en enero del año 2009, cual cobró vidas, dejó daños severos y también secuelas. Probablemente usted recuerda que estaba haciendo el 8 de enero del año 2009 y en dónde estaba. Ahora la pregunta es otra. ¿Qué pasaría si un terremoto como el de Cinchona ocurre en San José de manera directa, con un epicentro acá? Los especialistas consideran que los sismos recientes son moderados, pero no descartan que pueda ocurrir un temblor con una fuerza mayor. ¿Sabía usted que aquí por San José pasa una falla activa? No, no lo sabía. No tenía idea que era posible un terremoto o un temblor fuerte en la capital. Si temblara fuerte en este momento, ¿qué haría usted? ¿Hacia dónde se va? Me quedaría aquí en la Plaza de la Cultura, ya que no hay nada que me pueda caer en la cabeza. Las respuestas son distintas, pero hay algo en común. La mayoría no tiene un plan claro. Ay, ni quiera Dios y la Virgen, no sé, yo creo que no me muevo, me quedo paralizada. Siempre me ha pasado cuando tiembla muy fuerte. ¿Tiene miedo a los temblores? Así como mucho no, pero sí me da mucho miedo. De ahí me quedo tranquilo y busco un lugar seguro. Bueno, buscaría el sitio más seguro. ¿No le asusta? No, gracias a Dios no. Ya ha pasado por varios temblores. Sí, señor. ¿Dónde estaba? ¿En el de Cinchona? Iba de camino a mi casa con un nieto y llegué feliz y contenta, como si nada hubiese pasado. ¿Y temblar hacia dónde agarra usted? ¿Así un temblor muy fuerte? Ni me diga porque le tengo terror. Seguro que me agarro de por ahí, de alguna puerta. Ahora bien, ¿podría repetirse en San José un terremoto tan fuerte como el de Cinchona? La respuesta, según los expertos, es no. La falla que provocó el terremoto del 2009 tenía una extensión considerable y una capacidad de ruptura mayor. En San José, las fallas identificadas son más cortas y en términos generales, el terreno es más estable. Hay fallas que son muy débiles y pasan deslizando, no tienen capacidad para acumular, entonces están deslizando constantemente, entonces no generan terremotos grandes, simplemente porque la falla no tiene parches, no tiene asperezas fuertes que puedan sostener deformación por muchos años para generar un terremoto grande, sino que están deslizando constantemente. Pero que no pueda ocurrir un terremoto idéntico al de Cinchona no significa que no pueda temblar más fuerte. Según estimaciones de Opsicori, en la capital podría generarse un sismo de hasta 5.2 de magnitud asociado a esta falla local. La magnitud del sismo va a depender de la longitud de la falla y estimamos que la longitud de la falla anda entre 3,1 y 3,5 kilómetros de longitud en función de la actividad sísmica y las deformaciones que se ven. Entonces, con base en esta longitud de falla, estimamos que esa es la magnitud, junto con una profundidad de alrededor de 6 kilómetros de ancho. Estas dimensiones de falla nos dan la posibilidad de estimar, por lo menos en general y en un primer ejercicio, la magnitud de la ruptura en caso de que pueda romper toda la falla. Un sismo de magnitud 5.2 no sería devastador a escala nacional, pero en una ciudad densa puede ser altamente disruptivo. ¿Usted cree que San José soportaría un sismo muy fuerte, el centro de San José? Bueno, quién sabe, según los edificios, cómo están construidos, ¿verdad? Primero que todo. Y después, solo Dios sabe, en realidad, si lo podría soportar o no. Yo creería que no, porque son edificios muy viejos, de muchos años de construcción, entonces no creería que soporte. Yo pienso que no,
porque hay demasiado edificio y son edificios bastante ya viejillos, ¿verdad? Entonces hay que prevenir a la gente. ¿De cuánto podría ser el impacto en cuanto a daños? ¿De qué depende? Depende mucho de las estructuras, depende mucho de si las estructuras siguen o no el código sísmico de construcción, de qué tan viejas son, qué tan actualizado está el código de construcción para estas estructuras. Pero claramente la afectación de un sismo de magnitud 5 o 5.2 en esta parte de la capital podría ser bastante negativo, ¿verdad? Lo vimos con un sismo de magnitud 4.4 en enero de este año que generó una sacudida y una caída de esfuerzos bastante fuerte. Ahora con un sismo de magnitud 5, que es una área de ruptura considerable, los daños podrían sí ser mucho más pronunciados. Viendo lo que pasó en San Salvador, que fue un sismo 5.6 en 1986, el daño fue muy intenso, ¿verdad? Muy intenso y dañó muchos hospitales, dañó escuelas, dañó edificaciones en el centro de San Salvador. Algo parecido podría pasar acá, tal vez no tan intenso, pero porque ya ahora tenemos edificaciones más nuevas que las que tenía San Salvador hace 30 años, ¿verdad? O 40 años, pero sí es un evento que es de atención. En septiembre, una estructura metálica junto a varios ventanales cayó sobre vehículos en el centro de San José debido a las fuertes lluvias. Aquí se vino todos los ventanales de ese edificio. Vea cómo quedaron esos carros. Para que manden a alguien aquí de Repretel. El material que cayó de este edificio impactó al menos 2 carros. Afortunadamente no hubo personas heridas. No fue un sismo, pero evidenció lo vulnerable que puede ser el entorno urbano en San José. Un diagnóstico del Tecnológico de Costa Rica identificó que un grueso de edificaciones en la capital ya supera el medio siglo de vida. Algunas datan de finales de los 60, otras fueron construidas antes de 1984. Eso significa que varias estructuras se levantaron antes de la promulgación del primer código sísmico en el país en 1974. El nivel de intensidad que podemos tener puede subir por encima de 7 en escala Mercalli, ¿verdad? Lo que implicaría, o más, ¿verdad? Lo que implicaría que el daño que vamos a tener, sobre todo en estructuras que no han sido propiamente detalladas desde el punto de vista sismo resistente, van a tener daño, sobre todo aquellas que se fueron diseñadas y construidas previo a 1975. Si una falla generara un sismo importante en San José, todas las edificaciones sentirían el movimiento, pero el nivel de daño dependería de múltiples factores. Y contrario a lo que muchos creen, no necesariamente los edificios más altos son los que más se mueven. Visitamos el Instituto de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, donde nos explicaron cuáles construcciones podrían verse más impactadas ante un sismo en la capital. Los edificios más bajos van a tener una forma de moverse mucho más rápida, una frecuencia más alta que los edificios más altos. Entonces podemos ver cómo un edificio pequeño va a vibrar con una velocidad alta, en comparación, por ejemplo, con un edificio alto, que cuando vibra, va a vibrar de una manera mucho más lenta. Durante un sismo, esta característica entra en juego, porque entonces, si el terreno sobre el cual está colocado el edificio vibra de una manera similar a la del edificio, va a entrar en un fenómeno que se llama resonancia. Entonces podemos ver cómo, si el suelo vibra rápido, el edificio pequeño, que es el que vibra rápido, entra en resonancia. Y los otros edificios, pues vibran, pero no van realmente a entrar en ese rango de movimiento que podríamos esperar genere daño. Si por el contrario el sismo trae una onda larga, un periodo alto, o el suelo es muy blando, el suelo se va a mover lento y lo que va a sufrir es el edificio alto. El golpe de magnitud 4.4 del 20 de enero fue tan fuerte y violento que se acercó a los niveles de diseño contemplados en el código sísmico para ciertos escenarios locales. Este es un tipo de gráfico que analizamos el potencial de daño de un sismo. Entonces, en particular este se ubica en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica.
A la izquierda del gráfico podemos tener edificios de baja altura, similar a la maqueta, y a la derecha del gráfico podemos tener edificios de mayor altura. Las líneas a puntos corresponden a lo que nosotros utilizamos en el código sísmico para diseñar edificios nuevos. Entonces podemos ver en este caso, de este sismo en particular de enero, que para edificios bajos de unos 2 pisos estuvimos cerca de las recomendaciones del código sísmico. Eso nos dice que ahí podría haberse dado algún daño en estructuras de baja altura. No así en edificios de gran altura, donde vemos que el nivel de aceleración, de intensidad, es mucho menor al que esperamos con el código sísmico. Pero el mayor riesgo podría estar en otro punto, en las construcciones que se levantan los fines de semana, sin permiso ni supervisión. En 2025 el CEFIA detectó 1 de cada 4 obras sin permisos municipales. No sabemos qué materiales estamos usando, no sabemos cómo responde el edificio ante un sismo, no sabemos cómo se está construyendo y si sigue o no la normativa o las prácticas de la buena ingeniería. Entonces, estos edificios básicamente no sabemos cómo se van a comportar. Bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? En Ciudad Neyli, en Puriscal, en Cinchona, todo lo que se construyó informalmente tuvo daño excesivo, ¿verdad? A veces un sismo pequeño las deja grietadas, pero después viene un sismo grande y las termina de botar. La falla Otoya tomó por sorpresa a muchas personas e incluso instituciones. Hoy, varias entidades revisan y refuerzan sus protocolos. La clave no es el miedo, es estar listos. Hay edificios en San José que superan los 60 años de antigüedad, torres levantadas en otra época, con otros estándares de construcción. En una de ellas, su directora reconoce que no tienen claridad sobre la condición de su torre más antigua, la del Hospital Calderón Guardia. Solicitaron a la Caja una nueva inspección técnica. Esta torre, ya por acuerdo de junta directiva, está dentro del portafolio de proyectos para sufrir una estructuración importante, ¿verdad? Porque es un edificio que ya tiene más de 80 años y que ya requiere ser intervenido, y es por eso que nuestro plan inicial está enfocado en todas estas estrategias a nivel de lo que es la torre norte, ya sea un reforzamiento o una demolición. Están en este momento con todos esos criterios técnicos que se requieren para poder tomar esa decisión final, pero lo que sí sabemos es que de toda la estructura hospitalaria, esta es la que podría verse más afectada en caso de una emergencia de ese tipo. En este hospital reforzaron las advertencias de seguridad y los protocolos ante posibles emergencias y evacuaciones. Nos estamos preparando en lo que son evacuaciones, liberando salidas de emergencia y señalizando los puntos de salidas. La activación de la llamada falla Otoya encendió las alertas de la Asamblea Legislativa. Aunque es uno de los edificios más modernos y robustos del país, no está fuera de la amenaza. Se invitó a personal experto, al director específicamente del OPSICORI, para que nos explicara lo que conocían de esta falla. Eso se hizo hace 15 días y coincidió con un avance de un proyecto que tenemos junto con el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, en donde conectaron 2 de los acelerógrafos que están instalados en el edificio. Quedan pendientes de instalación otros más. Evacuamos y ante la situación se levanta la sesión. La falla en San José despertó, pero para los expertos no cambió mucho. El riesgo sísmico y la amenaza sísmica de la ciudad de San José es el mismo antes de la ocurrencia de estos temblores y después. Lo que sí es que nos permite iluminar la ubicación de una falla que hasta el momento era desconocida. Desde el espacio, la doctora María Cristina Araya, de la Red Sismológica Nacional, monitorea en tiempo casi real las cicatrices que dejan los sismos en Costa Rica. Un satélite capta milimétricas deformaciones del terreno y actualiza constantemente la información. Y si usted se pregunta si la tierra de San José cambió o se deformó tras estos temblores, la respuesta es clara. No hubo desplazamientos significativos. Entonces todos los sismos generan deformación, pero que esa deformación llegue hasta la superficie es lo que casi nunca pasa. Entonces tiene que ser un sismo muy grande para que se genere deformación. Los sismos de la zona del Valle Central, por lo general, no son suficientemente grandes para generar deformación. Los sismos por subducción, como ejemplo Jacó, Golfito, Burica,
Todas esas zonas donde ocurren sismos, que es entre placas, ¿verdad? Entre placas, eso sí generan más deformación, porque el tipo de movimiento es de levantamiento, entonces genera una deformación en la superficie más fácil de observar. Costa Rica es un territorio atravesado por fallas geológicas. La red sismológica tiene identificadas alrededor de 150 en todo el país, muchas de ellas activas, otras siguen sin ser descubiertas. Todo el país está en una zona tectónica activa. Todo el país siempre tiene que estar preparado para un sismo, es algo que tenemos que aprender a vivir con, saber que siempre hay que estar preparados, no importa en la zona en la que usted esté viviendo en el país. En la gran área metropolitana se concentran varias estructuras capaces de generar sismos locales. Falla Cipreses, Falla Río Azul, Falla Frailes Pirris Pangolín, Falla Ochomogo y la Agua Caliente, la que generó el sismo en Cartago en 1910. En Costa Rica está el cinturón deformado del centro de Costa Rica. Ese cinturón es un cinturón que sería el que se cree que es el límite entre la microplaca Panamá y la placa Caribe, que pasa justamente por el centro de Costa Rica. Y por eso es que en el centro de Costa Rica es que tenemos tanta sismicidad, porque es una zona limítrofe de movimiento de rumbo entre la microplaca Panamá y la Caribe. El 4 de mayo de 1910, el terremoto de Cartago redujo la ciudad a escombros. Cartago quedó prácticamente destruida. Iglesias colapsadas, casas de adobe pulverizadas, familias enteras que quedaron afectadas. No fue un terremoto de subducción, pero demostró que incluso fallas más pequeñas pueden ser destructivas cuando impactan zonas densamente pobladas y vulnerables. Cartago tuvo que levantarse desde cero y Costa Rica cambió la forma de construir. El país comenzó a incorporar normas más estrictas y a entender que el Valle Central no está exento de eventos más destructivos. Habían unas tradiciones todavía de construcción, como en la ciudad de Cartago, donde todo era de adobe y de bareque. Entonces, cuando se vino el terremoto de 1910, un 4 de mayo, a las 6 y pico de la tarde, casi las 7 de la noche, y esa ciudad se conmovió por todo lado, se movió por todo lado, y no solo la zona de la ciudad, sino todo lo que era Agua Caliente y toda la región allá a la par, donde se destruyó prácticamente toda la ciudad con un saldo de 700 muertos y heridos. Siempre ha habido una discusión de cuántos heridos, más o menos, no importa, pero eran alrededor de eso, en una población que en Costa Rica en ese momento andaban cerca de los 400,000 habitantes y algo más. Eso significa que un movimiento fuerte no es un escenario exclusivo de la capital. Puede originarse en distintos puntos del territorio. Existen muchas fallas que aún no conocemos. En todos los rincones del país, de esquina a esquina, hay fallas activas y por eso en cualquier lugar del país se podría presentar un sismo por una falla local. Pero si en San José el escenario estimado ronda magnitudes moderadas, en la costa la historia es distinta. Allí, donde chocan las placas, nacen los grandes terremotos. Ya pasó en Limón, en Sámara, en Quepos y en la península de Osa. Es un terremoto que ocurrirá justo por debajo de la península de Osa, extendiéndose un poco hacia el costa afuera. Y los especialistas son claros. En esta última región aún hay energía acumulada y cuando se libere podría ser mayor. San José tiene algo poco común, es la única capital de Centroamérica que no ha vivido un gran terremoto. No porque aquí no tiemble, no porque estemos a salvo, en buena parte por dónde está ubicada. Los temblores o los terremotos en la parte central del país son mucho más pequeños que los terremotos que ocurren a lo largo del margen pacífico. La otra diferencia también es su origen. Los sismos a lo largo del margen pacífico ocurren en la interacción entre placas, entre la placa del copo y la placa superior, y los que ocurren en la parte central del país se deben a fallas que le llamamos fallas corticales o fallas superficiales o fallas locales. La capital se encuentra dentro del Valle Central, una depresión tectónica rodeada de montañas, donde predominan fallas locales más cortas y superficiales. Aquí los sismos pueden ser fuertes, incluso destructivos, pero no alcanzan la dimensión de los grandes terremotos que nacen frente a las costas. Un
Entonces, si usted está en una zona limítrofe entre placas, es muy común que usted tenga sismos grandes. Los sismos que son por falla local son fallas más pequeñas, y al ser más pequeñas tienen menos capacidad de generar deformación o de generar sismos grandes. Entonces, la mayoría de los sismos siempre van a ocurrir, los grandes, digamos, los que tienen suficiente energía para deformar, van a ocurrir en zonas donde hay límites de placa. Si tuviéramos un límite de placa en el centro del país, entonces ahí sí sería más común que tengamos sismos grandes y que deformen. El 22 de abril de 1991, la costa caribe de Limón dejó de ser la misma. Casi a las 4 de la tarde, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el Caribe. Fue uno de los eventos más fuertes registrados en la historia de Costa Rica. Este sismo tuvo su origen en la zona de subducción. Durante décadas, la energía se acumuló bajo el fondo marino, hasta que se liberó en cuestión de segundos. La sacudida fue prolongada e intensa. Carreteras partidas en dos, puentes colapsados, comunidades incomunicadas durante días, daños severos en casas, infraestructura y servicios básicos. Pero hubo algo más. El terremoto transformó el paisaje. En varios puntos de la costa, la tierra se levantó más de 1 metro. La línea de la playa cambió. Más adelante, en el otro extremo del país, el Pacífico Central volvió a recordar su fuerza. El terremoto de Quepos en 2004 sacudió la zona con una magnitud cercana a 7, entre ese cantón y Parrita, un evento fuerte, ligado también al proceso de subducción, aunque no alcanzó la magnitud desde Limón, sí fue más superficial y eso hizo la diferencia. La sacudida fue más violenta en superficie, hoteles y casas agrietadas, deslizamientos, carreteras comprometidas y dejó decenas de muertos y heridos. Trece años después, en la misma costa, hacia el norte, Nicoya no lo tomó por sorpresa. Se venía hablando de ese terremoto desde hace muchos años. Llegó después de más de 6 décadas sin que esa zona liberara suficiente energía. Los expertos advertían que la península estaba guardando algo grande, y el 5 de septiembre del 2012 lo soltó. Fue un movimiento largo, muy intenso, de esos que obligan a salir a la calle corriendo, sin saber si ya pasó lo peor. Se sintió en todo el país, pero golpeó con más fuerza en Guanacaste. Cerca de Sámara, en las zonas de Nosara, Sámara, Santa Cruz y demás, sí vimos algunos daños en edificios y en casas, no los que se podían pronosticar, y eso ya seguimos estudiando realmente la razón. Muchos edificios bien diseñados se comportaron bien, otros que esperábamos que no se comportaran bien lo hicieron, pero eso es parte de la incertidumbre que manejamos en estos temas. Y luego está el sur, la península de Osa, en donde los expertos afirman que la acumulación de energía es significativa y podría darse un sismo de gran magnitud en cualquier momento. Es un terremoto que tendrá una magnitud entre 7.2 y 7.4 y necesariamente tiene que ocurrir porque
los desplazamientos que estamos viendo, el proceso de acumulación de energía que estamos midiendo, porque se puede ver, se puede medir, es tal que ese potencial existe y el sismo requiere que ocurra para restablecer un equilibrio en el proceso de subducción. No es una predicción con fecha, no es una sentencia, es una posibilidad geológica. Se sabe dónde va a ser el sismo y qué tan grande va a ser. Lo que no podemos decir es cuándo, por eso no es una predicción. O sea, hay que dejarlo muy claro, nosotros no estamos haciendo una predicción sísmica, estamos anticipando un terremoto como hicimos con Nicoya. Costa Rica no está sobre tierra firme, está sobre placas que no dejan de moverse. San José tiembla por fallas más pequeñas, propias de esta depresión tectónica. Las costas, en cambio, tiemblan por el choque de placas. Son riesgos distintos, pero ambas son reales. Solo en el 2025 se registraron 14.000 sismos en el territorio nacional, según la Red Sismológica Nacional y el OPSICORI. Esto equivale a 12 temblores que se registran en diferentes sectores del país y la gran mayoría ni siquiera los percibimos. La ciencia es clara, no sabemos cuándo, dónde ni con qué fuerza va a temblar. Y en un país tan sísmico como este, la pregunta no es cuándo va a haber un sismo, sino qué tan preparados estaremos cuando esto ocurra.